Bienvenidos a todos a una nueva edición de los Diálogos CON en el Instituto Cervantes en Bremen. Los Diálogos CON forman parte del proyecto Seminario Permanente de Profesores de ELE, del Instituto Cervantes, LIS, de SFAU y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berlín. Hoy tenemos con nosotros a Jane Arnold. Pero antes de hablarles de quién es Jane Arnold, quería agradecer a todo el equipo del Instituto Cervantes que hace posible que este proyecto tenga lugar aquí. También quiero agradecer muy especialmente a María San Andrés, la jefa de estudios del Instituto Cervantes en Bremen, que no puede estar con nosotros. Y como veréis, a todos los que estáis en vuestra casa, en el trabajo, en las universidades, a todos los que estáis aquí en el Instituto Cervantes en Bremen, tampoco veréis a Miguel García Carballo, el asesor técnico de educación de la Embajada de España en Berlín, que ha acabado recientemente y está acabando recientemente su periodo de estancia o destino en Alemania. Por eso no lo vais a ver en la mesa, tradicionalmente nos ha acompañado y por eso no lo vais a ver aquí. A María y a Miguel os doy las gracias por haber colaborado durante todo este tiempo en el proyecto Diálogos CON. Y ahora, sin más, quiero presentaros a nuestra invitada principal, Jane Arnold, que ha sido catedrática de Metodología de la Enseñanza de Lenguas en la Universidad de Sevilla desde el año 2001 y colabora frecuentemente con el Instituto Cervantes y otras instituciones educativas. Ha impartido ponencias y módulos de máster sobre la enseñanza de segundas lenguas en España y en numerosos países del mundo. Es directora académica de Language and Cultural Encounters. Su investigación se centra en los factores afectivos en el aprendizaje de lengua. Algunas de sus publicaciones son La dimensión afectiva del aprendizaje de idiomas o Imagínate imágenes mentales en la clase de español. El diálogo con Jane Arnold lleva como título La dimensión afectiva en el aprendizaje L. Con nosotros también nos acompaña la profesora Cristina Trujillo, que está especializada y está investigando precisamente sobre la dimensión afectiva en el aprendizaje de L y colabora en el Instituto Cervantes en Hamburgo. También la profesora del Instituto Cervantes en Bremen, Nuria Esteban, que es una de las diseñadoras del proyecto Diálogo CON. Y el moderador de la mesa, esta vez, como veis, estamos cambiando de moderadores en cada una de las mesas, el profesor José María Díaz de León, que es profesor de español en el Departamento de Hispánicas de la Universidad de Bremen. Sin más, cedo la palabra a José María Díaz de León, nuestro moderador, y doy las gracias una vez más a Jane Arnold por estar aquí con nosotros. Espero que disfrutéis muchísimo de este proyecto de los diálogos con este y el que vendrá, este año que tendrá lugar en el mes de noviembre del 2018. Muchas gracias. Vamos a hablar aquí, vamos a tener el placer y el honor de dialogar con Jane Arnold sobre el tema de la dimensión afectiva en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Y lo primero que se nos viene a la mente es la complejidad de este tema. ¿Qué entendemos por dimensión afectiva? Podemos entender el afecto, ante todo, como una mezcla de sentimientos y emociones. Cuando hablamos del aprendizaje de lenguas, sin embargo, incluimos también creencias y actitudes que influyen en nuestro comportamiento. En el trabajo en el aula, parece que lo más importante para adquirir la lengua meta es participar en las tareas comunicativas que se proponen. Se aprende a hablar hablando, etc. Todo eso ya lo sabemos. Sin embargo, ese deseo de comunicar, esa disposición a participar en las actividades de aprendizaje que se proponen, en los intercambios comunicativos, se ven condicionadas por lo menos
6 factores individuales que se han estudiado desde hace ya bastante tiempo en el aula y que influyen en nuestro comportamiento como aprendientes o en el comportamiento de nuestros alumnos como aprendientes. El primero de ellos y el más evidentemente afectivo es el de la ansiedad. Es ese miedo que tenemos al fracaso, ese deseo de no caer en la frustración, de no haber logrado los objetivos a corto o a largo plazo que nos proponemos, etc. Y que inhibe la participación activa y por lo tanto impide, digamos, el aprendizaje. La parte positiva o la otra cara de la moneda sería la autoestima. En el otro extremo tenemos alumnos que tienen, aprendientes que tienen una autoestima bastante, en un suficiente grado alta, digamos, y sana y realista, y que sustenta el aprendizaje a lo largo de las actividades, etcétera, que los invita a participar, etcétera, etcétera. Otros factores menos evidentemente afectivos, pero que se han estudiado sistemáticamente ligados a este tema son brevemente la disposición a tomar riesgos, la disposición a arriesgarse, el decir no me importa cometer errores, quiero a pesar de todo participar y hacer lo que se me pide. Los estilos de aprendizaje, algunos alumnos prefieren actividades orales, otros prefieren actividades escritas, algunos tienen que moverse para poder aprender. La motivación, que es un tema estudiado desde hace mucho tiempo, diferentes tipos de motivación, integral, integrativa, instrumental, el grado de motivación, qué tan motivado está cada quien para aprender la lengua. Y finalmente las actitudes y creencias que tenemos, es decir, ¿nos gusta la lengua de verdad? ¿Cuáles son la imagen que tenemos de los hablantes nativos de esa lengua? En este caso, por ejemplo, ¿qué pensamos de los españoles, de América Latina? ¿Nos gusta, nos interesa, etcétera, etcétera? Y muchos otros temas, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el segundo punto es un poco el papel no solamente de los alumnos, como hemos visto ahora, de los aprendientes, sino también del docente, de los profesores, de las profesoras. Siempre hay dos cosas fundamentales: qué hacer, qué debe hacer el docente en el aula. Claro, es obvio que lo que tiene que hacer es reducir el efecto de los factores negativos, por ejemplo la ansiedad, estimular el efecto de los factores positivos, por ejemplo crear una atmósfera suficientemente de confianza, agradable, etcétera, para que todo el mundo participe sin miedo a ser juzgado, etcétera, etcétera, variar sus técnicas para favorecer diferentes estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y sobre todo que evitar. Parece que hay, a pesar de todo, una línea roja de sentido común, una frontera que no hay que atravesar. Es obvio para cualquiera, aun si no somos especialistas del tema, que hay un mínimo de respeto al alumno, etc. Y bueno, eso es mi pequeña introducción. Voy ahora a dar la palabra a nuestras invitadas aquí. Empezamos con Jane. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua hay muchas cosas que pueden influir en el éxito, pero algo que considero clave es lo que afirmaba el profesor Earl Stevick hace muchos años. Él decía que el éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera depende menos de materiales, técnicas y análisis lingüísticos, no que no son importantes, que sí, que son muchos, pero según él, el éxito tenía más que ver con lo que sucede dentro de y entre las personas en el aula. Con dentro de se refería a los factores individuales, como hemos visto, a los factores individuales como la motivación
y con entre las relaciones en el grupo. Y así se define básicamente lo que es la dimensión afectiva en el aprendizaje de una lengua. Ahora bien, interés en la dimensión afectiva no es nada nuevo. En el siglo XVIII, Comenio, en el primer libro importante sobre la enseñanza de lenguas, decía que el deber del profesor era crear y mantener el deseo de aprender del alumno, es decir, la motivación. Y hoy día en las neurociencias hay muchísimo apoyo a la importancia de lo afectivo en el aprendizaje. En su libro Neuroeducación, el neurocientífico español Francisco Mora dice que sin emoción no hay confianza, no hay memoria, no hay aprendizaje. Y él afirma que el profesor debe ir con la emoción en la mano. Luego, también en el documento del Instituto Cervantes, de las competencias clave del profesorado de segundas lenguas y lenguas extranjeras, una de las competencias clave es gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo. Ahora, volviendo a lo de entre en el aula, un buen punto de partida es trabajar para establecer un ambiente en el aula propicio para el aprendizaje. Las buenas relaciones de los alumnos entre ellos y con nosotros ayudan a establecer este ambiente afectivo que potencia el deseo de aprender. Entonces, lo que tendremos en clase no es un aula lleno de personas, sino una comunidad de aprendizaje. Y por eso, al comienzo del curso, podemos usar algunas actividades para facilitar el desarrollo de este buen ambiente, como actividades donde se aprenden los nombres de los alumnos, actividades que requieren que los alumnos hablen con varios compañeros y que comparten información sobre ellos mismos para que se vayan conociendo. Y una buena actividad, entonces, en la clase puede tener a la vez un fin pedagógico, lingüístico, pero también un fin afectivo y social. Bien. Nuria, por favor. Gracias. Sí, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que el reconocimiento es general por parte del profesorado respecto a lo fundamental, al papel fundamental que tienen los aspectos afectivos en el aprendizaje. Y como decía Jane, las publicaciones de referencia de los últimos años recogen siempre esta dimensión afectiva, ¿no? Desde el marco de referencia hasta el plan curricular del Instituto Cervantes o el documento de competencias clave del profesorado, por ejemplo, ¿no? Yo suscribo también este reconocimiento y quería empezar en esta pequeña introducción apuntando dos ideas o dos temas que a mí me parecen especialmente complejos y quizás si a vosotros también os interesan, pues después en el debate podemos seguir hablando de esto. Un tema es el de la difícil transmisión y adquisición de conocimientos y técnicas para llevar al aula, para llevar a la clase el componente afectivo. Me parece que es algo complejo. Contaré, si queréis, una anécdota. Una vez estaba yo hojeando una revista. En esta revista aparecían una serie de supuestos y recomendaciones para estos supuestos. Uno de los supuestos era, usted va en barco y el barco
naufraga, está usted en medio del océano, el barco naufraga. Y usted está flotando con un madero, en un madero, y bueno, de repente usted ve que se aproxima a toda velocidad un tiburón enorme. Un tiburón enorme. Este era el supuesto. Primera recomendación: mantenga la calma. Entonces, cuando leemos publicaciones y asistimos a cursos relacionados con el componente afectivo, muchas veces recibimos recomendaciones que bueno, no tienen consecuencias mortales, como en el caso del tiburón, pero que son recomendaciones que, del tipo, hay que crear una atmósfera de confianza, sé empático. Son recomendaciones que a mí me parece que tienen un carácter muy general, que yo suscribo, que comparto, pero que por ser tan generales me parece que pueden ser intrascendentes. Es decir, ¿cómo se hace eso de ser empático? ¿Cómo se hace eso de mantenga la calma, ¿no? Y ese es un tema que a mí me preocupa o que me interesa. Es decir, toda enseñanza, para que sea efectiva, pasa porque el aprendizaje sea visible, por apelar a esa actividad interna. Es decir, cuando hablamos de emociones, estamos apelando a una actividad interna, no observable, pero desde luego fundamental en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo tratar esto, ¿no?, de una manera práctica? Este es un punto. Y el otro punto que a mí me interesa apuntar ya desde el principio es el tema que ya habéis mencionado de la motivación. Quizás sea el aspecto, de todos los aspectos, el que más se ha tratado, sobre el que más se ha publicado, sobre el que se ha hablado muchísimo. Y no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que muchas veces entre amplios, no digo todos, pero entre amplios sectores del profesorado existe la terrible confusión, a mi modo de ver, entre lo que es la clase motivadora y el show. El show, el espectáculo de entretenimiento. La clase, bueno, a veces pensamos, o muchos sectores del profesorado lo piensan, tiene que ser un espectáculo, tiene que ser una feria. Yo creo que la clase motivadora o tener en cuenta la motivación no tiene mucho que ver con eso, con la idea de hacer de nuestra clase un show de entretenimiento. Creo que no. Y claro, entonces, ¿qué es la motivación, no? Pues la motivación es un concepto muy vasto, y se pueden apuntar muchos aspectos. A mí el que me interesa es precisamente el aspecto relacionado con el origen de la palabra motivación, que es motus, en latín, movimiento. Porque seguro que os ha pasado, nadie sale de clase, ni los alumnos ni los profesores, cuando salimos de clase no decimos ¡qué clase tan motivadora! o los alumnos estaban hoy muy motivados, o esta actividad es muy motivadora. No decimos esas cosas. Lo que decimos es ¡qué rápido se me ha pasado la clase! O hoy el tiempo se ha pasado volando, o la clase se me ha hecho eterna. Hacemos este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, ese aspecto me parece importante y alude a la idea de motivación como flujo, es decir, como algo que fluye. La clase motivadora para mí es la clase que fluye, la clase en la que los alumnos están inmersos en las actividades que ejecutan, la clase donde están trabajando con energía en las tareas, donde se implican totalmente en la tarea y en el éxito, ¿no? en la realización de esa tarea. Eso es para mí algo que tiene mucho que ver con la motivación.
Y también, en ese sentido, otra idea que me interesa mucho es la idea relacionada con la motivación, la idea de alta demanda, de ajustar los retos a las competencias reales de nuestros alumnos. Porque muchas veces sobreestimamos el potencial de aprendizaje que tienen nuestros alumnos y no les ponemos las cosas tan difíciles como deberíamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esta es otra idea que a mí me interesa. Y para terminar, un apunte final. Van Lier, del que hemos hablado antes también en el taller, decía que la motivación es como el dinero, que la motivación intrínseca es el dinero que uno tiene, la extrínseca es el dinero que a uno le prestan, pero no se trata de acumular dinero, ¿no? De lo que se trata es de usarlo, de gastarlo. Se puede malgastar el dinero, se puede emplear bien. Y con la motivación yo pienso que ocurre lo mismo, es decir, ese valor instrumental del dinero lo tiene también para mí el de la motivación. Entonces los profesores, perseguimos y codiciamos la motivación, pues como el avaro codicia millones, y hay que preguntarse un poco, qué hacer con eso. Y por mi parte, de momento, nada más. Gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, como casi todo en mi vida docente, en mi carrera docente, mis inicios en el tema de la afectividad vino de la mano de un alumno mío, al que podemos llamar Philip K., por cuestión de protección de datos. Y este chico, cuando estábamos en clase, yo lanzaba alguna pregunta al grupo, ni siquiera me dirigía a él personalmente, y lo que hacía este chico era mover los ojos muy rápido hacia la derecha y a la izquierda. A mí me daba la sensación, no miraba a nadie, pero me daba la sensación de que estaba buscando como un anca. Me daba la sensación de que estaba perdido. Y yo pensé, este chico está sufriendo en mi clase, este chico realmente lo está pasando mal. Entonces fue en ese momento que dije, yo tengo que hacer algo, tengo que ayudarle. Y lo primero que hice fue pedirme el libro de Jane, con tu permiso Jane, La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Y es verdad, así fue realmente, y mientras me llegaba, seguí buscando y me metí en mi segunda Biblia, que es el plan curricular del Instituto Cervantes. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando, buscando los factores afectivos, no, estaban ahí? Yo tengo en casa la primera versión, la de 2001, en los objetivos generales desde la perspectiva del alumno. ¿Sabéis? Los objetivos generales está el agente social, el hablante intercultural y el aprendiente autónomo. ¿Y quién es el aprendiente autónomo? Realmente nuestra meta para nuestros estudiantes es aquel que toma las riendas de su proceso de aprendizaje. Todo el mundo lo sabe, lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué significa exactamente esto? Y si leemos un poquito más abajo, en la misma página del plan curricular, en los objetivos generales, define la autonomía como el control tanto de los factores cognitivos, ¿vale? Lo sabíamos, como de los factores afectivos. Para mí ahora ya, lo entiendo después de tantos años, pero para mí en aquel momento fue un descubrimiento. O sea, el aprendiente autónomo es el que conoce los factores, cómo aprende desde el punto de vista cognitivo, que está fenomenal, pero también cómo aprende desde el punto de vista afectivo, qué factores afectivos me afectan en el momento en que yo aprendo. Y eso para mí realmente fue un descubrimiento. Y quizás es un tema que podemos traer a colación. Estoy pensando en Philip K. y estoy pensando precisamente en el primer tema que has lanzado. Volvemos a ver rápidamente. Este es un tema que me gustaría comentar. ¿Qué hice yo? ¿Qué llevé yo al aula en ese momento después de leerme el libro de Jane Arnold? ¿Y qué llevé yo realmente al aula para que ese chico encontrara su anclaje? Bueno, esto es un tema que quiero volver ahora, pero el segundo tema que me parece muy interesante también y que me gustaría traer aquí a nuestro diálogo es el tema del profesor, que ya lo hemos mencionado, pero desde un punto de vista un pelín diferente, y es
Por una parte, nuestro objetivo es conseguir aprendientes autónomos, ¿no? Eso significa que nosotros como profesores deberemos poquito a poco o rápidamente quedarnos como en un segundo plano, ser lo que Underhill propone del facilitador, ¿no? Ese es nuestro objetivo, o sea, quedar en un segundo plano. Pero por otra parte, el profesor es una de las piezas más importantes también en el proceso de aprendizaje y también en el tema de la motivación y de los aspectos afectivos. Entonces, lo que me gustaría traer aquí, que discutiéramos, si llega la ocasión, es cómo tratamos esa aparente contradicción. Por un lado, nos quedamos detrás para que nuestro aprendiente encuentre su propio camino y nosotros actuemos solamente como un acompañador, como un facilitador, pero por otra parte, el profesor es una pieza fundamental. Hay un artículo muy interesante de una investigadora de la Universidad de México, de Marisa López Méndez. Tiene un estudio, que lo voy a mencionar si me permitís brevemente, un estudio de 2016, y lo que hizo esta investigadora es de la Universidad de Quintana Roo, en México. Ella recogió lo que estaba publicado entre 2005 y 2015, pero trabajos empíricos, no trabajos teóricos, sino trabajos empíricos. Y hizo un catálogo de los aspectos que más influenciaban en la clase de idiomas, tanto positiva como negativamente. Y lo primero, el punto uno es el profesor, realmente, tanto desde el punto de vista positivo, o sea, su influencia puede ser positiva o negativa, pero el número uno es el profesor. El número dos son los compañeros. El número tres, en ese decálogo, bueno, son solamente 5, el número tres es las actividades para las competencias orales. El número 4, si me permitís ver mis notas, es la retroalimentación positiva del profesor. Y el número 5 es el ambiente de aprendizaje. Repito, son aspectos positivos como negativos, sobre todo el profesor, profesores positivos y profesores negativos. Entonces, esos son los dos temas que quería traer aquí. Y si llega el momento, pues un poco tomar la propuesta de Nuria, de la primera pregunta, cómo llevar al aula, y contaros brevemente qué hice yo con Philip K. No sé si... Muy bien, ¿sí? muy bien. ¿Qué hice con Philip K? Philip K, lo que hice con él fue no exponerle, ¿no? Lo que hice con él fue desarrollar actividades donde él trabajara en parejas. Entonces, cuando él trabajaba las actividades en parejas, yo veía que él sí que participaba, él sí que estaba activo. Lo que a él no... Lo que le bloqueaba realmente era trabajar en el grupo, trabajar en el pleno del grupo. Entonces, una vez que él trabajaba las actividades poquito a poco en grupos pequeños, poquito a poco vi que fue capaz también de exponer los resultados de esos trabajos en grupos en el pleno. Eso fue una de las actividades que con él funcionó. Y también me di cuenta que él poquito a poco iba arriesgando algo más, ¿no? Arriesgaba cada vez un poquito más, ponía una ficha de póker ahí y se la jugaba, ¿no? Y eso fue como yo trabajé con Philip K. Punto. Gracias. Muy bien, gracias. Pues antes de entrar al debate, que es el centro de este diálogo, a mí me gustaría también llevar un poco al extremo todo esto que hemos escuchado. Desde mi punto de vista personal, algo que me parece importante es, cuando hablamos de la dimensión afectiva, claro, es natural que los profesores y las profesoras pensemos ante todo en el alumno, pero en realidad el problema es la interacción entre alumno y profesor. Los profesores igual, también tenemos nuestras ansiedades, nuestra autoestima que puede ser alta o baja, nuestros problemas personales, etcétera, etcétera. Todos los factores observables y no observables están ahí. Estamos implícitos en esa interacción también, ¿no? Con todos nuestros problemas, por un lado. Y luego, por otro lado, lo que a mí me preocupa siempre es hasta qué punto, como profesores, podemos controlar las cosas, podemos modificar algunos factores, ¿no? Como ya se ha visto, claro, hay cosas observables que se pueden modificar con el tiempo. Sabemos que hay reglas básicas, ¿no? De respeto, de empatía, etcétera, etcétera, que aprender los nombres de los estudiantes, tratarlos con una cortesía mínima, etcétera, etcétera, y con afecto si se puede, etcétera, etcétera. Pero algunas veces hay situaciones extremas que escapan a nuestro control. Casos de conflicto, una chica que
se pone a llorar de pronto en clase, algún chico que tiene problemas, digamos, personales que van más allá de la clase y que, claro, o sea, que están en el límite, ¿no? En la frontera entre... Y todo eso seguramente que cualquiera que haya tenido algunos años de experiencia docente sabe que todo esto ocurre en la clase, ¿no? Y bueno, y claro que estamos en el punto central de lo afectivo. Esa es digamos que mis preocupaciones serían más o menos esas. Y ahora pues vamos a hablar sobre todo esto. Vamos tal vez a iniciar con Jane y después voy a pedirles que participen de manera espontánea como vayan queriendo. Jane, Bueno, ¿qué tienes tú que han decir a todo salido esto? tantas cosas que yo no sé realmente dónde empezar. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Bueno, en primer lugar, yo no creo que hay ninguna regla que siempre sirve para todo. Y además, creo que tampoco haya nadie que haya dicho que enseñar es fácil. No. Y tenemos que ir poco a poco aprendiendo a ver, probar cosas que funcionan. De hecho, el caso que nos has dicho, me acuerdo de algo en el aprendizaje comunicativo, una técnica que en inglés se llama bueno, en español yo lo digo 1, 2, todos, que es cuando queremos que hablen de algo, lanzar la pregunta para que ellos individualmente piensen un poco. Luego pedirles que comparten con la persona al lado, ya poco a poco. Y luego, solo después de esto, pedir que hablen con todo el grupo. Es una técnica de think, pair, share, se dice en inglés. Y creo que cosas así que vamos poco a poco introduciendo, aprendiendo nuevas maneras de coordinar el aula, y para mí muy importante para todo es el grupo, trabajar con el grupo para establecer como dije antes, comunidad de aprendizaje, no solo alumnos aislados, sino alumnos que formen parte de un grupo, que se ven como parte del grupo, se consideran parte del grupo y así participan de forma más eficaz, porque enseñar una lengua, como sabemos, no es igual que enseñar matemáticas o física. Los que enseñan matemáticas o física no tienen realmente que pensar en cómo funciona el grupo, pero con una lengua se aprende una lengua hablándola, con interacción, y entonces de esto depende mucho el sentimiento que se crea en el grupo. Sí, es fundamental. Me parece que el hecho de formar el grupo desde el primer momento. Una vez que el grupo está formado y está bien formado, exagero un poquito, tienes la mitad del trabajo hecho. Todo es más fácil. Todo es muchísimo más fácil, ¿no? A lo mejor no todo está hecho, pero la mitad. Pero la mitad, sí, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo que la mitad del trabajo está hecho? ¿Y por qué? En mi opinión, porque los alumnos, cuando el grupo está formado, no tienen miedo de la comisión de errores. Ellos dicen, es que yo sé que Jane no se va a reír de mí porque hace 5 minutos hemos estado hablando de lo que hemos hecho en nuestras últimas vacaciones. Se crea una relación de empatía, ¿no? Que inhibe el hecho de, ha cometido un error, reírse de esa persona. Entonces, esa persona sí que se lanza a cometer errores y solamente aprendemos si cometemos errores, eso está claro, ¿no? Y para mí es, como dice Jane, fundamental la formación del grupo para ello. También en el papel del diálogo también me parece que es fundamental, ¿no? O sea, el lado emocional del aprendizaje es insoslayable, sí, pero se manifiesta ostensiblemente en la interacción en clase, ¿no? Entre alumnos y profesor, entre los propios alumnos, y por eso tener en cuenta este aspecto es importante, ¿no? Y intentar que los alumnos se sientan invitados
a participar en el diálogo sobre la base del respeto y de la confianza y del optimismo, ¿no? Sí, me parece importante. Pero ahí es el papel del profesor, me parece fundamental. Sí. O sea, el hecho de formar el grupo, de establecer, o sea, darle a los estudiantes la posibilidad de establecer relaciones empáticas, me parece que por lo menos al principio sí que debe ir dirigido de la mano del profesor. Y otra cosa que apuntabais y tal, que acaba de salir, que me parece interesante es pensar hasta qué punto la personalidad del profesor influye en el aprendizaje, ¿no? Sí, es importante porque como profesores hacer es importante. Hacer actividades buenas, bien organizadas, pero también muy importante y quizás hasta más importante es ser, como somos con nuestros alumnos en el aula. Esto puede ayudar mucho en llevar a cabo con éxito las actividades que planificamos. Porque no es lo mismo un docente que establece una buena relación donde, como has dicho, los alumnos no tienen miedo ya. Y como hay que hablar, para aprender una lengua hay que hablarla. Si tienen miedo, se para. Sí, la verdad es que lo que tú señalabas sobre estos estudios de la autora mexicana y lo que estamos diciendo todo el tiempo, confirman esa intuición que ya tenemos de que nuestro papel como profesores y profesoras es fundamental, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sigo preguntándome, cada quien tiene su personalidad, uno puede ser y estar como la lengua española nos puede gramaticalmente nos permite expresar. Uno puede ser afable y un día estar de buen humor por cuestiones personales, etc. En realidad tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no? Claro, tú has dicho, nadie ha dicho que enseñar es fácil. No. Pero de alguna manera, no sé, tenemos que... Sí, pero tener conciencia y querer que salga bien y estar dispuesto a trabajar para que lo que hago en la clase salga bien, esto es muy importante, yo creo. Mi disposición a lograr el aprendizaje de los alumnos. No es simplemente, yo entro en clase, abro el libro y ya está, no. Yo quiero ver a mis alumnos aprendiendo, como algo que tú has dicho antes. Quiero verles disfrutando de lo que hacemos. Sí. Volviendo a tu comentario, José María, claro que hay días que somos como decía mi hija cuando era pequeña, somos personas humanas. Decía mi hija, somos personas humanas. Hay días que tenemos malos días. Cuando yo realmente estoy mal, yo voy a clase y pongo todo mi empeño para mis alumnos, y si algo no sale bien realmente porque yo no estoy bien, yo sí que se lo comunico a mis alumnos y digo, mira, es que me he pasado toda la noche al lado de mi bebé y no he dormido, lo siento, o sea que si estoy un poco despistada, ¿sabéis? A mí me parece que reconocer esas pequeñas faltas nos hace más humanos, esas debilidades, exactamente, nos hace más humanos, nos hace más cercanos, igual que un alumno llega a clase y me dice, he estado toda la noche estudiando matemáticas porque esta tarde tengo un examen. Pues entiendo que ese estudiante no puede estar concentrado en mi clase, pero tener eso en cuenta, tanto nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, y de los alumnos nos hace a todos más humanos. Yo personalmente no lo veo de forma negativa el hecho de comunicar, mira, perdonadme, pero hoy he dormido mal por esto y no puedo dar mi 100%. Sí, eso también relacionado con el tema de los errores que comentábamos, es algo que yo también comparto con mis alumnos, mis propios errores, que los cometo. Claro que sí, cuando hablo alemán.
Y hablando de los errores, es fundamental porque son un elemento central que provoca ansiedad, ¿no? Es fundamental cambiar la cultura de la corrección en clase, ¿no? Creo que mucho peor que no corregirlos es ignorarlos, pero ¿cómo corregirlos, no? Y yo Bueno, se puede hacer cosas como durante la clase anotar los errores, luego al final ponerles en la pizarra sin nombre ni nada y entonces corregir y así todo el mundo está viendo cuál era el error, pero la persona que lo ha hecho no se siente acusado. Claro. Sí, hay muchas formas. Y bueno, yo sí que tengo que decir que, como tú decías, que no me importa decir que yo también cometo errores, que los cometo y los expongo y se ríen porque les hace gracia. Y creo que eso, conforme pasan los días, sí que crea una cultura, un ambiente de el error es posible en nuestras clases y de los errores se aprende, ¿no? Claro. Yo creo que es difícil, es la técnica ideal, como decía Jay, ¿no? Estar siempre al 100% perceptivo y animar, participar, tomar notas y tal. Algunas veces, si creamos un clima de confianza tal que podamos decir, bueno, lo que acabas de decir por tal razón es incorrecto y tal, se puede muy bien compensar con lo que tú decías, ¿no? Demostrar a nuestros estudiantes, por ejemplo, nosotros aquí en Alemania, que el alemán, por mejor que lo hablemos, no es nuestra lengua materna y cometemos errores. Hoy en la mañana, en el curso de traducción, dice una chica, el coma y tal, y bueno, apenas esperé que hiciera una pausa y digo yo, la coma. Y todo el mundo se queda así viendo, todo el mundo pensaba que es el coma. Y entonces yo digo, claro, es que como en alemán es der Komma, y me dice, nein, das Komma. Dije, Dios mío, perdón. Pero bueno, hice un chiste y tal, y somos humanos y es natural. Ellos están aprendiendo español, es el foco. Yo todavía sigo aprendiendo alemán, pero creo que no tiene nada de malo, ¿no? en mostrarlo. Pero digamos que es posible en un cierto contexto y tal, no es tan dramático, pero creo que no soluciona el problema de fondo, ¿no? En la corrección de errores sigue habiendo esa contradicción pluridimensional que es el error tiene que ser identificado, hay que decir claramente esto no es correcto. B, la forma correcta es esta. Y sé, bueno, qué puedo hacer para aprenderlo, ¿no? Y claro, él vuelve un poquito a esa contradicción también inmanente de nuestra profesión que tú mencionabas entre yo quiero simplemente animar a que el alumno sea que sea independiente, autónomo, que él aprenda, yo nada más lo acompaño, pero al final yo soy el que le tengo que decir y bueno, es un problema, ¿no? Y luego después todo eso, además con todo el dolor de la afectividad y tal. Una cosa que a mí me gustaría que comentaras, Jane, es, yo siempre tengo un poco la impresión, por un lado, que se nos pide demasiado, o sea, que yo digo, es aterrador pensar que los estudios muestran que uno de los factores principales en el aula es el profesor, la profesora, su personalidad, todo lo que sea. Por una parte, ¿no? O sea, es la carga, ¿no? que tenemos. Nadie ha dicho que sea fácil, por eso nos pagan, es nuestro trabajo, nosotros lo elegimos, pero bueno, está ahí. Y por el otro lado, siempre tengo la impresión de que cuando hablamos de afectividad, podemos correr el riesgo, así como tú hablabas de que decir que para aumentar la motivación hay que hacer un show de la clase o que convertirla en una feria. Por otro lado, tengo un poco la impresión a veces de que el riesgo que corremos cuando hablamos de afectividad es caer en una actitud paternalista que diga, el profesor, la profesora tienen que ser personas maravillosas, afectuosas, amables, que siempre están dispuestas a escuchar a los alumnos, etcétera, etcétera. Y a veces pienso que eso es
primeramente, a veces no es posible por nuestra personalidad, que no sé, no somos forzosamente tan... Y por otra parte, que también es difícil ver hasta qué punto llega nuestro papel ¿no? Es decir, ¿dónde está la frontera entre ser atento, cortés, eficaz, buen profesor y una actitud un poco más paternalista, o sobre todo aquí en Alemania, que hay como una línea entre las relaciones profesionales o alumno-profesor y las relaciones ya más personales, ¿no? Entonces, ahí hay algo como... Por eso yo sigo un poco pensando, tú has dicho, nadie ha dicho que haya reglas que sirvan para todo, pero de alguna manera necesitamos un marco o algo así. ¿Qué nos podrías tú decir respecto a todo eso? Una pregunta muy difícil. Pero yo creo que no se nos puede pedir demasiado y por nuestra cuenta no tenemos que ofrecer demasiado poco. Que tenemos que tener una buena disposición a hacer todo lo que podamos para lograr el mejor contexto en nuestras aulas. Pero nadie ha dicho que hay que exigirse todo, porque somos seres humanos también. Y entonces yo creo que es importante, como han dicho Olga Esteves y Elena Verdía, los dos han hablado de la importancia de la observación y la reflexión. Si queremos mejorar nuestra docencia, podemos observarnos a nosotros mismos, reflexionar lo que hemos hecho y poco a poco podemos quizás ir avanzando en el camino que queremos. Porque yo considero que es muy importante que el profesor realmente quiere que sus alumnos aprendan. Para mí la enseñanza nunca ha sido un trabajo rutinario, siempre ha sido una cosa de vocación, de pasión mío en realidad. Y si podemos promover este sentimiento, que esto es lo que realmente quiero, voy a tener obstáculos, va a haber cosas difíciles, pero voy a ver lo que puedo hacer. No sé. Me gustaría comentar algo, exactamente lo que ha dicho Jane ahora y lo que tú decías, hasta dónde podemos llegar. Si realmente para que todo funcione, como dice Jane, para ser un buen profesor en el aula, ¿hasta dónde podemos llegar? Llegamos hasta una actitud paternalista que tú mencionabas, José María, y me gustaría volver un momento al caso Philip K., mi alumno. Yo realmente le pedí que viniera a hablar conmigo, evidentemente no en el grupo, sino le pedí que viniera a hablar conmigo y le pregunté, intenté averiguar por qué esa actitud en clase. Entonces me dijo que él era muy malo para los idiomas. Eso fue lo primero que me dijo, es que yo no valgo para los idiomas. Entonces, así me lo dice Cristina, es que yo no valgo para los idiomas. Entonces hablamos un poco de sus experiencias, claro, que había tenido inglés en la escuela, él venía de Mecklenburg-Vorpommern, él había tenido también ruso en la escuela. Entonces yo me preguntaba qué tipo de profesor había tenido ese chico. Y volviendo a tu comentario, ¿realmente necesitaba yo como profesor llegar tan lejos de pedirle a ese alumno que me contara su experiencia o sencillamente quedarme con el hecho de, bueno, lo que pasa en la clase? Lo que sí que me ayudó en esa conversación con el chico era, y después con otros compañeros míos de matemáticas, de derecho, era que él solo tenía problemas en las clases de idiomas. Mi compañera de inglés me dijo que sí, su situación era igual, pero hablé con otros compañeros en otras asignaturas de la carrera y no era así. O sea, ese chico tenía de alguna manera una experiencia lingüística muy negativa, definitivamente, ¿no? Entonces, volviendo a tu comentario, a mí me pareció positivo en ese momento hablar con él, ¿no? Pero igual llegué demasiado lejos, a lo mejor un profesor alemán nunca lo habría hecho, ¿no? Porque ya nos metemos, Cristina, estás metiendo ya en terrenos pantanosos personales. Pero a mí sí que me ayudó y vi cómo ese chico realmente, a lo largo de los 4 semestres que estuvo conmigo, realmente floreció. Entonces, a mí sí que me sirvió quizá una actitud un poco maternal.
No, yo creo que... Sí, o sea, sí. fue meterme yo creo que no, y... No creo que sea maternalista. A mí me acaba de suceder... Yo creo que profesional, simplemente una Sí, actitud claro. profesional, Ujú. un problema, quieres resolverlo y buscas las maneras. Incluso Yo- la conversación privada con él. Claro. Lo que se No dice en veo por alemán, qué no, un no tafilla veo Augen. por qué no. Sí, claro, Estaba mientras pensando sea, recogiendo mientras la tarea sea, de no, María. yo creo que el problema es que en el aula algunas veces ocurren situaciones en las que, por ejemplo, en un juego de papeles o comentando cualquier cosa, uno a veces quiere que la persona como individuo se implique, y tú personalmente qué opinas de todo esto, y etcétera. Y entonces, ¿no? Ahí, a eso me refería yo. Si no, casos como el que tú mencionabas, tenemos mucho. Esta última semana acaba de sucederme algo muy parecido. Hay un chico que estamos en el curso y con la primera tarea dice, yo creo que este curso para mí va a ser una pesadilla, pero así angustiado, ¿no? Enfrente de... Y yo traté de, bueno, calmar un poquito la situación, hablé después como tú, inmediatamente después de la clase y le pregunté por qué, traté de hacer un chiste y decir, bueno, vamos a ver, después vemos por qué y tal. Y él, bueno, después, hablando con él, me pidió una cita, como se dice aquí en Alemania, fue a hablar conmigo a mi Sprechstunde, a la hora de consulta, y en fin, al final resultó que ese chico está en tercer semestre sin haber aprobado los cursos del primero y segundo semestre, o sea, simplemente es una historia de... Y después, por razones personales, tiene que tratar de recuperar, pero seguir avanzando, y simplemente no corresponde al nivel. Y lo que hicimos fue simplemente decir, pues no, mejor dejas ese curso, en cambio puedes hacer otro que sí se puede, a lo mejor como a pesar de todo puedes hacer y tal. Pero bueno, eso, digamos que hay muchos otros problemas. Siempre pienso en algo que leí en algún momento que decía, procura ser amable con todo el mundo porque cada uno lleva su cruz. Claro, ¿No? claro, sí. Y es algo que por lo menos cuando veo que alguien lo está pasando mal en clase, siempre me viene esa idea de ser amable con esa persona porque seguro que lo está pasando mal o tiene su cruz o no tiene los primeros cursos hechos o tuvo malas experiencias con ruso en la escuela. En fin, da para mucho, desgraciadamente el tiempo pasa demasiado rápido, tenemos que llegar a una conclusión, voy a pedir a cada uno de ustedes una conclusión personal. Empezamos contigo, Nuria. ¿Cómo queráis? Sí. Bueno, hay un aspecto que no ha salido, pero a mí sí me parecía interesante tratar, que es el de la creatividad. No era lo que yo quería decir a modo de conclusión, pero no importa. Porque sí que me parece un punto importante y de hecho muchas veces no es que no promovamos los profesores la creatividad en clase, sino que a veces actuamos como agentes castradores de la creatividad y eso ocurre, es así, creo que ocurre en las escuelas también y pienso que es necesario en la clase de idiomas superar esa etapa de imitación de modelos, o sea, que la clase sea algo más que repetir modelos existentes y que haya lugar, que haya espacio para que los alumnos realicen y elaboren cosas y creen cosas, ¿no? Y siempre tener en cuenta al alumno no como alumno, sino como ser pensante y ser actuante, ¿no? Como una persona autónoma, como tú nombrabas antes. Creativa, capaz de crear. Me parece importante. Y en ese sentido, relacionado también con los errores, me parece importante no solo tratar el tema de los errores bien, sino también promover y premiar las hipótesis por parte de los alumnos, que asuman riesgos. Y eso premiarlo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, surgió hace poco en una clase la pregunta de ¿qué significa mancuniano? ¿Qué significa mancuniano? Y un alumno dijo presente de indicativo del verbo mancunianar. Es una hipótesis, claro que... Bueno... morfológicamente correcta, pero... morfológicamente correcta, pero o sea, que haya lugar, que haya espacio en la clase para que se asuman esos riesgos,
porque me parece que eso promueve mucho el aprendizaje. Y a modo de cierre también volver a una idea que comentaba Jane, la idea de que, como yo planteaba al principio, bueno, sí, que parece como que los aspectos relacionados con las emociones no son visibles, nos resultan opacos porque son aspectos internos difíciles de visualizar, pero que yo creo que hay que lidiar con eso, si es que eso es así, hay que tratarlos, es fundamental, y como decía Jane, yo creo que hay que tratarlos a partir de la observación de clases, la reflexión con otros colegas y la experiencia, ¿no?, que todos vamos acumulando. Gracias, Cristina. Yo solamente tengo una frase con la que me gustaría cerrar la participación, y es una frase de Aristóteles, que ya ha mencionado Jane hoy también, y dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y con Qué eso bonito, me gustaría cerrar. qué bonito, gracias. Jane. Me gusta. No es mía. Bueno, pero ya lo tomamos. Sí, por supuesto. No, yo termino con la idea del grupo, que lo considero tan importante. Cuando el grupo se consolida, comprobamos que los alumnos están más motivados y aprenden mejor. Pero hay otra ventaja importante, que cuando esto sucede, también podemos comprobar que cuando el grupo funciona bien, que nuestra propia experiencia como docentes es más grata, más provechosa y puede influir en nuestra propia motivación. Así las dos cosas funcionan juntos y ya está. Sí. Muy bien, pues yo para finalizar quiero agradecer a Cristina Trujillo de haber estado con nosotros, de habernos acompañado en este diálogo tan interesante, a Nuria Esteban y especialmente a Jane Arnold, que ha venido desde España para y ha aceptado tener con nosotros este diálogo. Gracias a las personas presentes y hasta el próximo diálogo. Muchas gracias.